inicio de empeoramiento de la tos, disnea o taquipnea, estertores y empeoramiento del intercambio de gas, hablando pues de desaturación o de hipoxemia pues como medida por la PAFI. La patogénesis de la neumonía asociada al ventilador pues requiere unos factores de riesgo que pueden darse una colonización. En estos factores de riesgo tenemos un pH gástrico elevado, posicionamiento que permita el reflujo, por eso hablan mucho de la elevación de la cabecera, y alteración de aclaramiento de secreciones faringias o traqueobronquiales. Ya hay unos mecanismos o fuentes comunes para que se dé la patogénesis de la neumonía asociada al ventilador, y es que puede haber aspiraciones mal, pues como procedimientos en la intubación, por la formación de biopelículas que hay en el tubo, secreciones contaminantes o un equipo respiratorio contaminado. En sí mismo, ya en el hecho de estar intubado, hay microorganismos de la cavidad orofaringia que pueden, digamos, que drenar a vías inferiores. La importancia del neumotaponador, cómo se hace la laringoscopia y el manejo del tubo orotraqueal. En la biopelícula es muy importante porque hay todos estos microorganismos que se pueden ir formando desde la cavidad oral, son los que pueden luego hacer que migren a la vía inferior y generar todas las secreciones y colonización. Ya como mecanismos, en los pacientes no ventilados tenemos que hay microaspiraciones, pero en los pacientes que están sedados o en posoperatorios o tienen alguna anomalía de la deglución, vemos que la aspiración es el mecanismo más frecuente. Y en los pacientes ventilados hay una inoculación durante la intubación orotraqueal o hay extraluminal por fugas o intraluminal por la biopelícula del tubo orotraqueal. Hablando un poco de la epidemiología, la incidencia depende mucho, pues vemos que hay unas cortes y series que hablan de varios, digamos, no son como muy claros en especificar un número como tal, porque esa incidencia va a depender de la definición, métodos de screening y la población, pudiendo variar entre un 2 a 30 episodios por 1000 días de ventilación mecánica. Y de 5 puede presentarse en series como un 5% hasta series 40% de los pacientes intubados. La mortalidad es alta, son 13%, en algunas series puede hablar hasta un 20% y aumenta cuando hay uso de antibióticos, más días de ventilación mecánica, estancia en UCI, y esto hace que aumenten los costos. El pico de incidencia suele ser luego de la primera semana. En nuestro medio hicieron un estudio que fue publicado en el 2010, en 39 unidades de cuidados intensivos de Colombia, entre el 2007 y 2009 hicieron un estudio prospectivo, de corte prospectivo, donde hubo 30.622 pacientes mayores de 16 años hospitalizados por más de 24 horas, y aquí tenemos pues que se evidenció una tasa de 7.9 por cada 1000 días de ventilador y 1944 episodios de infección nosocomial asociada al dispositivo, en los que 44% eran neumonías asociadas al ventilador. En este estudio también describieron los gérmenes más comunes y en los que más detallaron en este estudio fueron Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y Estafilococo aureus sensible. Hay otros factores de riesgo que podemos ver en los pacientes en nuestras unidades, que son los usos de sedantes, benzodiazepinas, propofol, opioides, un balance positivo, altos volúmenes ideales, transfusiones, higiene oral con clorexidina, que luego pues mencionaremos que ahorita está un punto de discusión, el transporte, la movilidad de los pacientes, el hilio, la reintubación y los relajantes musculares. Todo esto puede favorecer a que empeore pues el riesgo de encontrarnos con una neumonía asociada al ventilador. Entonces, para eso se desarrollaron unos paquetes de prevención por varias sociedades y la idea es recordarlos antes de adentrarnos pues a los estudios de los nuevos antibióticos para la prevención de esta neumonía. Entonces, no se le da mucha prioridad en muchas guías, pero como todo en medicina sabemos que el lavado de mano es prioridad para evitar infecciones en general. Entonces, aunque no hay una evidencia, pues la evidencia es baja, la recomendación siempre para prevenir cualquier infección será el lavado de manos principal, y eso es una recomendación fuerte. Sabemos pues los 5 momentos en los que tenemos que hacerlos, que son antes de tocar el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, y los 3 después, que son después de tocar el paciente, después de exponernos a sus líquidos corporales y después de exponernos al entorno del paciente. Entonces, entre las medidas iniciamos con la cabecera elevada a 30 a 45 grados,
La evidencia es moderada con una recomendación fuerte y aunque no hay grandes estudios, tenemos esta publicación de Cochrane donde sí demuestra que mantener esta recomendación ayuda a la disminución de la neumonía asociada al ventilador. Es muy importante tener un personal entrenado, sobre todo para la manipulación de la vía aérea, para evitar aspiraciones de secreciones bronquiales, con sistemas de circuito abierto y cerrado, materiales de un solo uso, supremamente importante, y no se debería instilar rutinariamente suero fisiológico en los tubos endotraqueales. Este grado de recomendación es una evidencia baja, pero una recomendación fuerte. También tenemos el protocolo para la liberación de la ventilación mecánica. La idea es siempre hacer una ronda diaria para mirar quiénes son los posibles candidatos a extubación y esto lo que nos hace es disminuir los días de ventilación mecánica y obviamente al disminuir la ventilación mecánica estamos disminuyendo la posible neumonía asociada al ventilador con un grado de evidencia alta con una recomendación fuerte. Los protocolos de sedación mínima, que la idea es tener un RAS entre 1 y -2, la idea es hacer un despertar diario de los pacientes versus un desmonte gradual. O recientemente pues se está prefiriendo hacer despertares diarios si es posible o utilizar medidas de sedación conscientes con medicamentos como el Preces. La intensidad de la sedación predijo mayor riesgo de muerte, delirio, de retraso en el tiempo hasta la extubación. Y esta es una evidencia moderada con un grado de recomendación fuerte. La rehabilitación y la movilidad temprana es muy importante. Deben haber protocolos en las UCIs de movilización temprana. Esto va a disminuir los días de ventilación mecánica, la estancia en la UCI y también, pues, obviamente, la neumonía asociada al ventilador. Es una terapia costo-beneficio y la evidencia es moderada con una recomendación fuerte. También tenemos la vigilancia de la presión del neumotaponador. La idea es, o la recomendación que nos dan las guías es unas presiones por debajo de 20 centímetros de agua favorecen las microaspiraciones, pero por encima de 30 centímetros de agua pueden lesionar la mucosa traqueal. Entonces, el control y mantenimiento de una presión por encima de 20 es obligada antes de hacer cualquier manipulación y sobre todo lavado de la cavidad bucal y esto nos va a disminuir la incidencia. Es una evidencia alta con una recomendación fuerte. El tubo orotraqueal debe tener un sistema de succión subglótica. Esto va a reducir el drenaje subglótico y disminuye la neumonía asociada al ventilador hasta un 44% con una evidencia moderada y una recomendación fuerte. La traqueostomía temprana, que llamamos traqueostomía temprana, la que se realiza antes de los 7 días, tiene una evidencia moderada, disminuye hasta un 40% la neumonía asociada al ventilador, aunque no se logró en los estudios demostrar que hubiese disminución en la mortalidad. Este estudio publicado en JAMA en 2021 nos muestra a favor de las traqueostomías tempranas para disminuir la neumonía asociada al ventilador. Bueno, entramos a un punto que ahorita genera un poco de discusión, que es la higiene oral, que antes la recomendación pues que daban en la mayoría de las guías era una higiene oral con enjuagues de clorhexidina. Se ha visto pues a lo largo del tiempo que han venido estudios contradictorios. Están hablando de posible toxicidad pulmonar con algo de neumonitis química o también podría haber mucositis por, digamos que la alta probabilidad que la clorhexidina sea irritante o un poco tóxica. Entonces ya hay nuevos estudios que no están a favor y están recomendando recientemente mejor hacer un lavado de los dientes sin el uso de clorhexidina o también un enjuague, pero no con clorhexidina, sino con agua de silo o cualquier otro producto que no tenga irritantes. Entonces, es un punto que aún lo hacemos en muchas unidades, pero que deberíamos considerarlo, pues porque sí ya hay estudios que muestran que puede haber pues como empeoramiento de las infecciones, sobre todo por mucositis y de neumonías por la toxicidad pulmonar que se puede presentar. Entonces, en conclusión, este es como todo el bóndolo, el paquete que nos recomienda la guía HA-ICSA, que tenemos que tener para, digamos, prevenir la neumonía asociada al ventilador. Entonces, resumiendo, miramos que las que son de calidad de la evidencia alta, tenemos evitar intubación o reintubación, proporcionar nutrición enteral versus parenteral de forma temprana,
cambiar el circuito del ventilador solo si está visiblemente sucio o funciona inadecuadamente, y ya vienen grados de recomendación moderados, que es minimizar la sedación, el cuidado bucal con cepillo pero sin clorexidina, utilizar tubos con puerto de succión subglótica en pacientes que se espera requieran una ventilación mecánica por más de 48 horas, considerar la traqueostomía temprana, un control automatizado de la presión del manguito y sistemas de succión cerrados. Entonces, ahorita vamos a hablar de los estudios que nos hablan de los antibióticos como prevención de neumonía asociada al ventilador. La invitación, pues, o la idea de esta revisión es mirar si esto lo podemos incorporar a nuestros protocolos en nuestras unidades y de pronto, ¿por qué no tener nuestros propios estudios para saber qué tan efectivos podría ser en nuestro medio el uso de estos métodos de prevención? Entonces, estos son los dos estudios. Hay uno que es con amicacina inhalada y el otro es con ceftriaxona intravenosa, entonces vamos a hablar un poquito más de ellos. Hablando de la amicacina inhalada, este fue un estudio publicado en New England Journal en noviembre del 2023. Fue un ensayo de superioridad controlado, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, iniciado por un investigador y realizado en 17 UCIs de Francia. Los criterios de inclusión básicamente eran pacientes adultos mayores de 18 años que estuvieran bajo ventilación mecánica por al menos 72 horas y excluían pacientes que tuviesen más de 96 horas en ventilación mecánica, se sospechara o se confirmara una neumonía asociada al ventilador, que tuvieran lesión renal aguda grave sin terapia de reemplazo renal, o pacientes con falla renal con una tasa de filtración glomerular de menos de 30, traqueostomía, extubación programada dentro de las siguientes 24 horas, o que hubiesen tenido tratamientos con aminoglucósidos sistémicos. La asignación fue aleatoria, 1-1, la ocultación de la asignación, el tamaño del bloque fueron bloques de 4 pacientes. Esto fue realizado por un estadístico y era la única función que tenía dentro del estudio, y todo fue garantizado por un servidor en línea seguro y centralizado y no pues sin revalorizaciones de pacientes. Entonces, las dos líneas eran, un grupo estaba con nebulizaciones una vez al día por 3 días, de amicacina 20 miligramos por kilo de peso corporal, a tener en cuenta que es el peso corporal ideal, y el grupo placebo era con solución salina. Se utilizó este dispositivo que vemos a la izquierda, que es un nebulizador de malla vibratoria, y la segunda y la tercera dosis no se administraban cuando había extubación, desarrollo de lesión renal aguda o una indicación pues, de utilizar aminoglucósidos sistémicos. La preparación del medicamento fue hecho por personal que no participaba en el estudio. En ambos grupos son enfáticos que todos los centros cumplieron con las directrices internacionales para la prevención de neumonía asociada al ventilador que ya revisamos inicialmente. Entonces, el desenlace primario, lo que ellos querían demostrar era el desarrollo de neumonía asociada al ventilador desde la aleatorización hasta el día 28. Aquí vemos la tabla de cómo aleatorizaban los pacientes. Iniciaron con una muestra de 50.605 pacientes que posteriormente fueron llevados a 6.419 y por múltiples causas que fueron pues, criterios de exclusión del estudio. Aquí vemos la edad, que 45 eran menores de 18 años, algunos tenían intubación por menos de 72 horas, otros no tenían consentimiento informado, muchos no tenían seguridad social, embarazadas y varios, pues, muchas otras causas que tuvieron que ser retirados del estudio. Ya en total, entonces, quedan 850 pacientes y se aleatorizan 420 para el grupo de amicacina y 430 para el grupo placebo. De esos 420 pacientes de amicacina, 303 pacientes no tenían consentimiento y realmente entraron 412 a recibir amicacina inhalada. 20 recibieron una nebulización, 55 recibieron 2 y 327 pudieron recibir las 3 nebulizaciones, que era pues la meta del estudio. Y 5 no lograron recibir por inconvenientes con el estudio. De los pacientes que estaban en placebo, 23 una nebulización, 52 y 355 las 3 nebulizaciones. Y en total fueron incluidos en el brazo de amicacina 417 y en el de placebo 430. Estas son las características de los pacientes que, como vemos, en ambos grupos son muy similares. A mí solamente me llamó la atención, y no sé si esto sea de pronto un punto para discutir al final, que
con diagnóstico de admisión había ya infección en estos pacientes y que muchos, vemos aquí 326 pacientes de amikacina y 331 en placebo, recibían ya antibióticos sistémicos. Aunque son muy similares las proporciones de los grupos, pero no sé si esto pudiese impactar en el desenlace final del estudio. Entonces, como el outcome primario, que es el desarrollo de neumonía asociada al ventilador, vemos que en el grupo de amikacina desarrollaron la neumonía asociada al ventilador 62 pacientes y esto fue un 15%, mientras que en el grupo placebo desarrollaron 95 con 22%, esto con una P significativa, por lo que los investigadores consideran que el uso de amikacina inhalada previene la neumonía asociada al ventilador. Ellos hablan de una proporción de un 14%. En los desenlaces secundarios, vemos que en la gran mayoría no hay como significancia estadística, pero la gran mayoría, digamos que en estancia en UCI, días de ventilación, aunque no hay significancia estadística, intentan favorecer el uso de amikacina. Y lo que sí tuvo una significancia estadística es que no hubo, digamos, un empeoramiento de la función renal por el uso de la amikacina inhalada. Entonces aquí ya vemos la incidencia acumulada del desenlace primario, pues que era el desarrollo de la neumonía asociada al ventilador, y claramente vemos la reducción de incidencia de los grupos placebo y amikacina. Entonces, ¿qué dicen los investigadores? Entre los pacientes que han recibido ventilación mecánica invasiva durante al menos 3 días, un ciclo posterior de 3 días de amikacina inhalada preventiva redujo la carga de neumonía asociada al ventilador durante 28 días de seguimiento. Esto fueron también la incidencia acumulada de los otros eventos adversos. En todos vemos que hay pues las complicaciones asociadas al ventilador también son menores en el grupo de amikacina, al igual que infecciones relacionadas con el ventilador, que para ellos es que puede haber aislamiento, pero no hay como tal una imagen de consolidación ni cambios pues, a nivel pulmonar, y eventos asociados a la ventilación como obstrucción del circuito o del tubo o que requirieran cambios, también fue menor en los pacientes con uso de amikacina. Entonces, ¿qué podemos decir de este estudio? Si podemos o no utilizarlo en nuestro medio, pues considero que sí se puede reproducir, contamos con el medicamento. Realmente no sé si el dispositivo que ellos utilizaron es absolutamente necesario o si contamos con él y sea digamos, este circuito como especial necesario para poder reproducirlo en nuestros pacientes. Mirar las técnicas de aplicación, si contamos con estos equipos y si los pacientes me llama la atención, como les mencioné inicialmente, si no estaban colonizados o que si no venían recibiendo antibióticos, pero vemos que en la tabla sí muchos de los pacientes del estudio recibían antibióticos. Entonces, la pregunta es si riesgo-beneficio deberíamos utilizarlo, hacerlo parte de nuestro protocolo y hacer nuestras propias conclusiones de acuerdo a lo que podamos estudiar en nuestro propio medio y nuestros pacientes en nuestras UCIs. Siguiendo con el otro estudio, que es la prevención de neumonía asociada al ventilador con ceftriaxona intravenosa, tenemos este ensayo de superioridad multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y enmascarado por un evaluador. Este fue realizado en 9 UCIs de 8 hospitales universitarios franceses. Fue publicado en enero de este año en Lancet. Y el objetivo era beneficio de la profilaxis antibiótica temprana para reducir la incidencia de neumonía asociada al ventilador en pacientes con lesión cerebral grave. O sea, este era, digamos que el foco de estudio de pues, los pacientes del estudio. Entonces, como criterios de inclusión, Glasgow menor de 12 después de una lesión cerebral aguda, pacientes mayores de 18 años, y que se hacía una predicción que había una ventilación mecánica mayor a 48 horas fuera por TEP, por un ACV o una hemorragia subaracnoidea. Los criterios de exclusión tenemos infección concomitante, uso de antibióticos, infarto agudo de miocardio, alto riesgo de muerte en las siguientes 48 horas, hospitalizaciones en el último mes, pacientes traqueostomizados o alergia a los betalactámicos. Había un enmascaramiento pues, de los pacientes, del personal de salud, de los asesores y del estadista principal del estudio. Entonces, el grupo de intervención fue ceftriaxona, 2 gramos intravenosos, dosis únicas, en las primeras 12 horas posteriores a la intubación orotraqueal. Y el control era hacer esta solución salina intravenosa.
intentaban cegar pues como el personal con jeringas opacas, y la preparación era por una enfermera que no estaba involucrada en los cuidados del paciente. Se utilizaron medidas de prevención avaladas para la prevención de la neumonía asociada al ventilador, también como lo hicieron en el estudio anterior. Entonces tenemos, ellos hacían el diagnóstico de neumonía asociada al ventilador con los criterios de la American Thoracic Society, y debían cumplir tanto los criterios clínicos, que de los cuales tenían que cumplir 2 criterios, radiológicos y microbiológicos, luego de 48 horas de iniciar la ventilación mecánica invasiva. En los clínicos teníamos temperatura mayor de 38 y menor de 36, un aspirado traqueal purulento, leucocitosis daba más de 12.000 o leucopenia con menor de 4.000. En el radiológico, el seguimiento pues imaginológico con una consolidación que tenía que ser evaluada por radiólogo, y microbiológico hacían 3 consideraciones, que era que si era un cultivo de tracto respiratorio con fibrobroncoscopio que hubiese más de 10 a las 3 unidades formadoras de colonia, si era un lavado broncoalveolar más de 10 a la 4, y si era un aspirado traqueal más de 10 a la 6. El desenlace primario entonces fue la proporción de pacientes que desarrollaban neumonía entre el segundo y el séptimo día de ventilación mecánica invasiva cuando cumplieron los criterios previamente mencionados. Esta es como autorizaron los pacientes. Finalmente logran randomizar 345 pacientes, 171 van hacia el grupo de ceftriaxona y 174 al grupo de solución salina. En las características del paciente también vemos que son pacientes pues muy similares, digamos que acá no hay muchos cambios, pero llamaba la atención que muchos de los pacientes requirieron ser llevados por sus patologías luego a cualquier tipo de neurocirugía o intervención, en los cuales, aunque uno de los criterios de exclusión era no haber colocado antibióticos previamente, pero para ser llevados a las intervenciones requerían antibióticos profilácticos, y esto no fue tenido en cuenta para hacer exclusión de estos pacientes del estudio, que también nos queda la duda si esto podría impactar en el resultado del desenlace. Tenemos pues el desenlace primario, que es la incidencia acumulada de neumonía asociada al ventilador. Vemos una diferencia entre un 14 versus un 32%, en disminución de incidencia de los pacientes que recibían esta dosis única de ceftriaxona, y esto era en los primeros 7 días. Ya cuando nos hacemos un análisis hasta el día 28, se mantenía la reducción de un 20% versus un 36%. Los desenlaces, ellos logran demostrar con P's, pues con estadísticamente significativos, que hay una reducción en la neumonía asociada al ventilador, logran disminuir los días de ventilación mecánica, logran disminuir los días de antibiótico, logran disminuir los días de estancia en UCI y la estancia en el hospital. Entonces, ¿podemos utilizar nuestro medio? Pues considero que sí, contamos también con el medicamento, digamos que la administración de una dosis única de ceftriaxona no sería tan complicado en nuestro medio. La pregunta aquí importante sería si lo podemos extrapolar a otros diagnósticos, a otro grupo de pacientes. Lo más importante creo que es tener nuestros propios protocolos, y estos estudios realmente nos abren la puerta a saber si esto lo podemos desarrollar en nuestros pacientes, para hacer nuestras propias guías y estrategias para prevención de neumonía asociada al ventilador con las comorbilidades que esto trae asociadas. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o si alguna discusión al respecto. Cristian está levantando la mano hace rato.
Sí, por acá. Dos preguntas, doctora. La primera, nosotros tenemos un valor de 5 neumonías asociadas a ventilación en el año 2023 y hasta ahora dos neumonías en lo que llevamos del año 2024. Usted dice que estos estudios pues son reproducibles, que me imagino que está intentando decir que son extrapolables a nuestro medio. ¿Qué lectura haría a partir de esos datos que le estoy dando en este momento? Me dijo que en este año van 2 y el año pasado, ¿cuánto? El año pasado fueron 5. Pues la lectura que hago es que supondría que con las medidas que tenemos actualmente, pues digamos que nuestra incidencia de neumonía asociada al ventilador no es tan alta como, digamos, lo que reportan en las guías internacionales, que pueden hablar hasta un 13%. ¿Listo? Pues ahí nosotros normalmente lo calculamos por tasa, no lo calculamos por porcentaje. Pero esa es una de las preguntas más importantes a responder, ¿cierto? Si nuestra realidad epidemiológica es igual, porque ambos estudios son franceses, a la que reportan ellos, ¿cierto? Porque es que porcentajes de neumonía asociada a ventilador mayores al 30%, queda uno como, bueno, ¿qué está pasando acá? Probablemente en el grupo de lesión cerebral aguda pueda tener un poco más de nicho y nosotros podríamos depurar cuál es específicamente la tasa y el porcentaje de incidencia de neumonía asociada a ventilador en esa población, ¿cierto? Pero en el grueso, realmente nuestros valores son bajos. Entonces, ¿usted cómo podría plantear, por ejemplo, una pregunta de investigación en nuestro contexto, en la cual alguna de esas estrategias puede ser de alguna utilidad para que entremos y discutamos entre todos si eso es aplicable o no para nosotros? Pues, o sea, ahorita pues que usted me explica la incidencia que tenemos, digamos, en nuestro centro, pues obviamente, entre comillas, diría yo, o creería que estamos haciendo las cosas bien, pero sí, yo creo que hay algunos pacientes y sobre todo esta parte de pacientes neurológicos que también, por eso decía que si unos estudios podrían ser extrapolables, pues como otras poblaciones, porque pues sí se demostró el beneficio en estos estudios y si se puede, digamos, pacientes neurológicos que sabemos que por sus factores de riesgo y por, digamos, el desenlace de la enfermedad van a ser pacientes que van a ser expuestos a ventilación mecánica por mucho tiempo, podríamos intentar reproducir el estudio para, digamos, disminuir la incidencia de neumonía asociada al ventilador en ese tipo de pacientes. No sé, la carga pues, de pacientes neurológicos en nuestra institución sí es tan alta que amerite o justifique, digamos, iniciar pues como ese estudio de investigación, pero también creería que se podría como hacer en varios centros y tener nuestros propios datos pues como a nivel o local o nacional, pues sí se podría. O sea, me parece igual son estudios muy interesantes, la idea siempre creo que si minimizamos el riesgo de infecciones, esto va a minimizar las comorbilidades y los desenlaces de los pacientes que finalmente pueden llevar a la mortalidad de ellos. Ricardo, ¿qué opinaría al respecto? Pues Doc, en general, si vemos los dos estudios en promedio, sería un máximo de 21,5% que hablaban de la reducción. Si solo tenemos 5 eventos y vamos a reducir 25, solo estaríamos reduciendo un evento. Entonces no le vería plausibilidad o más que plausibilidad, beneficio real a implementar esa intervención. Lo otro sería también ver qué impacto tendría en cuanto al desarrollo de resistencia a largo plazo el uso de 3 días de antimicrobiano. Yo creería que pues para una tasa de incidencia tan bajita, realmente no veo qué beneficio habría de darle esas intervenciones adicionales de la terapia antimicrobiana profiláctica realmente. Bueno, allí hay un dato que no les he contado, ¿cierto? Pese a que solo se presentaron 5 el año pasado, eso es mayor a lo que teníamos en etapa prepandemia, ¿cierto? Entonces, hemos
intentado mejorar como ese cumplimiento del paquete de medidas que en COVID-19, digamos que pudo haber sido difícil y con todo lo que pasó. Y ya Ricardo nos contará esta semana qué fue lo que encontró finalmente en esa población. Los valores siguen siendo ligeramente altos frente a la población, frente a lo que teníamos anteriormente. Entonces la pregunta es, bien, ok, esas estrategias mostraron para los franceses ser útiles, ¿cierto? En población general y en población con lesión cerebral aguda, ¿cierto? ¿Cómo podríamos trasladar para nosotros, si es que fuese pertinente hacer alguna intervención para tratar de reducirlo? Y bueno, y si es así, entonces, ¿cuáles son los criterios que deberíamos tener en esos pacientes para incorporar una u otra estrategia, si es que nos decantásemos por ello? Daniel creo que estaba levantando la mano. ¿Qué más, Juan? No, hay varias cositas pues que digamos que eso hay que tomarlo con pinzas, ¿cierto? Uno se entusiasma mucho cuando ve, ay, sí, hay una reducción significativa. Hay que prestar mucha atención pues como a las definiciones, porque pues, desde el punto de vista microbiológico, si yo estoy en un antibiótico empírico, pues como pudiese ser el estudio de amicacina, pues la posibilidad de tener un cultivo positivo, evidentemente, pues como va a ser mucho menor. Entonces, es recordar que no solamente tenemos pues como un componente microbiológico, que es la posibilidad de tener una colonización, sino el compuesto de lo que corresponde a un evento asociado al ventilador, como hace pues como una neumonía, donde hay criterios microbiológicos, hay criterios clínicos, radiológicos. Entonces es un compuesto que termina siendo pues como más importante. Ahora, yo coincido con Cristian, pues que poco sentido tiene esto de pensar utilizar un antibiótico si no nos adherimos a otras medidas pues que realmente han sido más consistentes y que es claro pues que en las paquetes de medidas pudiesen ser de utilidad. Entonces, la dificultad que le ve uno a esto es como que haya una sensación de falsa seguridad de que si yo pongo un antibiótico no le va a dar neumonía asociada al ventilador a mi paciente y por ende se pierda la adherencia a las otras medidas pues que han sido tan relevantes. Entonces hay que tomarlo pues como con mucha precaución y hay que evaluar pues la validez externa. Otro es que desde el punto de vista de la aplicación pues, de la amicacina, pues también pues hay que definir la manera en que se vaya a poner, la forma de nebulización, y eso pues digamos que también puede ser una limitante importante a la hora de aplicar estos resultados. El doctor Molina tiene la mano levantada. Buenas tardes. Maciel, tengo una pregunta. En el estudio, ¿cómo hicieron la definición de neumonía asociada al ventilador en el del New England? No, para ellos tenían que cumplir los 3 criterios, tanto el clínico como el radiológico y el microbiológico. Y de hecho eran muy estrictos porque hablaban que los clínicos tenían que tener más de 2 criterios y en los cultivos, pues que había uno de los criterios, como le dije, habían unos pacientes que habían recibido antibióticos, que eso fue como una de las críticas que tuvo el estudio, que esto pudiera haber negativizado los cultivos y que de pronto el efecto final realmente no era, digamos, como por la intervención del estudio, sino eventualmente que esos estudios negativos, que era un criterio como tal para definir la neumonía asociada al ventilador, se diera. Pero entonces, ¿cómo lo definieron? Los 3 criterios, clínico, radiológico y microbiológico, y del clínico tenían que al menos tener 2 criterios. Bueno, la intervención es porque primero Cristian te dijo que eran 5 casos, ¿cierto? Entonces la pregunta es, 5 casos, ¿qué porcentaje es? Es decir, el estudio lo hizo por porcentaje, no lo hizo por tasa. Y pues Cristian te trajo fue una frecuencia. Entonces lo que habría que mirar es cuál es el porcentaje para mirar si nosotros sí estamos por debajo, igual o superior a Francia. Supone uno que por debajo, pero realmente cuál es el porcentaje. Si es que nos vamos a comparar con ellos o sacar la tasa de ellos y compararnos con tasa de nosotros. Simplemente es como para comparación. Y lo segundo es que pues cómo hacen ellos el diagnóstico de neumonía allá
y cómo lo hacemos nosotros acá, cómo lo hace epidemiología y cómo lo hacen allá, para saber si es comparable o no es comparable. Independiente o no, para uno saber si realmente, porque esto lo discutimos fue cuando nosotros estábamos en una época en que estábamos mirando el 2022 con 12 casos, si realmente tiene o no tiene impacto, la única forma es en una misma institución, es mirar prospectivamente en una misma institución si le surte o no le surte efecto, ¿cierto? Si vale o no vale la pena, es decir, si con las medidas actuales que nosotros estamos teniendo, nuestras tasas, de acuerdo a lo que pide la seccional de salud, estamos en buenas tasas. Y de acuerdo a nuestro corte epidemiológico año tras año, si estamos disminuyendo y estamos en buenas tasas, pues no valdría la pena. Pero si en algún momento nosotros estamos con tasas superiores o vamos en aumento, pues nos tocaría tenerlo en cuenta y mirar el antes y el después. Porque comparable, pues no va a ser como tan fácil compararnos lo de Francia con lo de acá por las dos cosas que le estoy diciendo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Y respecto a lo segundo de la séptica zona, pues yo ahí tengo mis reparos porque el problema de nosotros en un TEC no es, pues, es la neumonía asociada al ventilador temprana o es la neumonía aspirativa, ¿cierto? Porque yo creo que si ustedes van a ir a la práctica diaria, creo que más del 50% de los enfermos con trauma encefalocraniano severo terminan con algún tipo de tratamiento antibiótico por una neumonía aspirativa. Entonces yo diría más bien, ¿cuál sería el objetivo de uno si uno quisiera implementarlo? Lo mismo tendría que hacerse en la institución, mirar todos los TEC, cuántos han recibido antibióticos, cuántos realmente han recibido antibióticos por neumonía aspirativa versus neumonía asociada al ventilador temprana, porque terminan no siendo categorizados que porque son neumonías aspirativas, y realmente si valdría la pena ahí, en ese caso, ver si se utiliza o no se utiliza el antibiótico. En mi experiencia, yo creo que la mayoría de los pacientes con TEC severo terminan con un antibiótico y con una toma de muestra de aspirado endotraqueal. No creo que sean esos porcentajes tan bajos. En esa medida, doctor, pues un poquito recordando mi rotación, pues como por la UCI del neurológico, pues yo creo que también va muy de la mano de cómo se apliquen los paquetes de prevención y del personal, qué tan entrenado esté en los pacientes, porque aunque obviamente por, digamos que la patología en sí, y como dice usted, pues gran número de los pacientes podrían desarrollar una neumonía aspirativa, pero digamos que no fue como mi sensación, obviamente no tengo un número exacto ni de tasa ni de porcentaje, pero el desarrollo de neumonía aspirativa no lo vi como tan elevado en digamos, en este centro de pues como de experiencia o de manejo de pacientes neurológicos. Entonces, creía que no solamente extrapolando a ellos, sino cualquier UCI, también sí hacemos muy buen uso y tenemos un personal muy entrenado en estos paquetes de prevención. Esto también podría, digamos, disminuir el desarrollo o la incidencia de la neumonía asociada al ventilador, que eventualmente es lo que esté pasando en nuestra institución, y por eso al momento solo llevemos 2 pacientes con neumonía asociada al ventilador en lo que cursa el año. Yo creo que aquí hay varios elementos también como para redondear, ¿cierto? Si bien hemos dicho, por ejemplo, 5 neumonías el año pasado y 2 hasta ahora, por la clasificación que nosotros empleamos, los criterios de CDC, es como les dije, por ejemplo, el año pasado estaba por encima de lo que tradicionalmente habíamos observado, ¿cierto? La pregunta es si allí incorporar una estrategia de antibióticos preventivos puede ayudarnos
o sencillamente las medidas basales retornar a su aplicación, podría hacerlo. Yo creo que ninguno de los que está acá presente diría que estos medicamentos antibióticos no ayudan a prevenir, ¿cierto? En una situación en la cual haya alto porcentaje o alta tasa de neumonía asociada a ventilador, ayuda, junto a las otras medidas, no será la única. La pregunta es si en la población que tenemos nosotros, que atendemos en la clínica bolivariana, previamente decíamos, probablemente tengamos menos complejidad que otras instituciones, pero el doctor Molina nos ha contado en diferentes reuniones que nos movemos entre 30 y 40% de ventilación mecánica, que eso es aproximadamente lo que ven también los norteamericanos, él me corregirá, ¿cierto? O sea, estaríamos realmente no con tan baja complejidad como creíamos, sino dentro del promedio. La pregunta es si en esos pacientes que atendemos podríamos categorizar algunos de más alto riesgo, bien de manera retrospectiva de los que se nos han infectado anteriormente, o bien basados en criterios descritos en la literatura que tengan mayor probabilidad de ventilación mecánica prolongada o de infección, en quienes podamos centrarnos, no para hacerlos en todos, sino específicamente en ellos, esa estrategia, y la cual también vería con mejores ojos lo de la micacina que lo de la ceftriaxona. No sé si podamos entre todos construir eso para darle, digamos que vía libre a la posibilidad de uso de esta estrategia. No de manera universal, sino centralizada. ¿Cómo la verían ustedes? Pues tanto los intensivistas como Daniel y Pablo que están por ahí. No, de acuerdo, pues, o sea, toca ir y discutirlo, pues, en varias cosas, pero pues nuevamente ahí es que apoyarse en el cumplimiento de las medidas principales y pues ya uno evaluará, pues, como la necesidad de incorporar una estrategia como antibióticos. A mí, por lo menos, desde el punto de vista, pues, toca evaluar la costo-efectividad, o sea, la implementación, por ejemplo, de cosas como micacina, pues, versus ponerle, pues, a esos pacientes ceftriaxona, obviamente tiene un costo colateral que valdrá la pena. Por eso yo creo que eso no es aplicable a todos lados, sino que toca intervenir y evaluar según cada paso. Pues nos tocará pues como sentarnos y mirar, pero así pues como a grandes rasgos, pues posiblemente pues para nuestra población puede que no sea la que más se beneficie una intervención así. O sea, entiendo la pregunta de Cristian, es a un paciente que básicamente nosotros tenemos claro que va a durar más de 7 días de estar ventilado de entrada. Si una terapia inhalatoria valdría la pena ingresarla o no ingresarla. Esa es como la pregunta, Cristian. Sí, señor. Cual que sepamos que va a mucho tiempo de ventilación mecánica, bien por corte nuestra o en literatura, o que identifiquemos que tiene alto riesgo de infección. También, basados como en los dos elementos, en lo que describe la literatura y en lo que observemos, no sé, en 3, 4 años que nos podamos sentar a revisar neumonías. Mucho más complicado es mirar y delimitar los pacientes que tuvieron más de 7 días en ventilación mecánica y mirar el porcentaje de neumonía, y los que tuvieron menos de 7 días de ventilación mecánica y mirar el porcentaje de neumonía. Eso es muy complicado de hacerlo epidemiológicamente. El 2023, pregunto. Yo creía que eso se puede sacar fácil. Pues porque puede que nos salga que los 3, 4 casos sean de pacientes ventilados de más de 7 días y más de 7 días de ventilados apenas fueron 40 casos en el año, lo cual quiere decir que sí es más del 10%, 15 o 20%, no sé, estoy trayendo algo de elocurando, pero es para mirar a ver si de pronto hay un subgrupo de enfermos a los cuales la adición de esta medida pudiese ser útil, es decir, encontrarle el subgrupo de enfermos, como lo estás planteando. Esa podría ser una alternativa, pero no sé, pues con 5 casos en un año, si sea suficiente, o si nos devolvemos, sacamos a COVID de allí y nos devolvemos como unos 2 o 3 años para tener mayor cantidad de casos y poder sacar un análisis más juicioso de subgrupos. Y creo que sería fácil.
Sí, exacto. Perfecto, entonces yo le voy a pedir a la jefe de Eli que nos filtre como esos daticos allá de tener toda la información. Y como en una próxima oportunidad, yo creo que la próxima semana tratamos de mirar a ver cómo nos dan esos porcentajes o si necesitamos revisar algo más de la historia clínica para ver si potencialmente a partir de porcentajes tenemos un grupo de mayor riesgo en el cual se pueda beneficiar y ya armaríamos como el protocolo. ¿Les parece? Listo, doctor. El doctor Molina, ¿qué dijo? Perdón.